¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos los que se van conectando. Vamos antes que nada a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Así que ahí acompáñame en tu lugar antes de entrar de lleno a este estudio y dile: Señor, te doy gracias en esta tarde porque podemos, Señor, estar con bien, porque tú nos das vida, porque tú nos das el tiempo, Señor, y a través de las redes, Padre, también la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que tú nos bendigas con esta palabra, que esta palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil. Señor, que quites todo estorbo del medio y que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional se interponga, sino que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos con total libertad en esta hora. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ayer hice una publicación en la página de Facebook de un servidor, justamente donde estoy ahorita confirmando que ya estamos transmitiendo en vivo. Y tenemos todos los miércoles nuestro estudio de Romanos a las 8 de la noche, pero el día de ayer tuvimos algunos problemas técnicos y les ponía a modo de broma que debido a una conspiración de los Anunnakis junto con los reptilianos y Bill Gates, con consejo de Soros y los Rothschild, no íbamos a poder transmitir. Y me daba mucha risa pues que algunos lo tomaron demasiado en serio y me preguntaban que qué había pasado y que si era cierto. Y bueno, por supuesto que no era cierto. Mis hermanos, les hace falta ver más backs, les hace falta conocer más al pastor, y como algunos les decían, por supuesto que esto era en tono de sarcasmo, que estábamos bromeando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a continuar donde nos quedamos. Ya terminamos de ver los 3 mensajes donde estuvimos viendo algunas de las evidencias de la existencia de un creador. Aquí está mi hija saludando. ¿Quieres saludar, princesa? ¿No? Prontamente estará compartiendo algunas breves cápsulas para los niños. Ya le quiere predicar también ella a los niños. De hecho, grabó una ahí de prueba y ya pronto se las estaremos compartiendo. Y vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice así, estuvimos viendo lo que es el versículo 19 y 20, pero toda la esencia de lo que está mencionando Pablo viene desde el versículo 18. Si aquí de repente algo se mueve, no, princesita, no me muevas nada. No crean que es una opresión del enemigo ni nada por el estilo, sino que está aquí mi nena de chismosa atrás de la cámara y no vayas a mover nada. De hecho, ya estoy viendo aquí justamente en la transmisión que ya lo está moviendo. Entonces no vayan a creer que eran los Anunnakis ni nada por el estilo. Y bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice la Biblia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y comenzamos a ver la semana pasada el versículo 19 que dice: porque lo que de Dios se conoce... Saluda. A ver, déjame cargarla para que lo salude y se despida. ¿Qué les vas a decir hoy? ¿Eh? ¿No le vas a decir? ¿No le vas a decir otra vez que se arrepientan? Te traviesa. Ten cuidado con el cable. Y bueno, después de... Ya no, Valeria. Después de esta pausa publicitaria improvisada, regresamos a Romanos capítulo 1, que ya se me movió. Romanos capítulo 1. Vale, hablando en serio, necesito que te vayas a un lado si no vas a moverme eso. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Comenzamos a ver que hay cosas de Dios que se nos han dado a conocer. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, aunque no lo podamos ver porque es invisible, estuvimos viendo que la Biblia enseña que se hacen claramente visibles como, bueno, pues desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, ya no, princesa, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y después comienza a hablar de toda la corrupción y la perdición del ser humano que estaremos estudiando a partir de hoy y en los siguientes estudios. ¿Qué es la esencia de todo lo que está predicando Pablo en este fragmento? Y digo la esencia porque algo que yo siempre he creído es que la Biblia está formada por oraciones, no por palabras. Y como les dije al inicio de la serie, aunque es importante estudiar ciertas palabras y cuál es su significado original para entender mejor todo el pasaje, no estoy de acuerdo con aquellos sistemas de estudio que únicamente se van palabra por palabra por palabra, porque Dios no nos dejó un diccionario, nos dejó las escrituras, nos dejó historias, enseñanzas, doctrinas, preceptos, fundamentos, que no son palabras aisladas, que son palabras que en conjunto forman enseñanzas. Entonces es importante saber lo que dicen las palabras, pero es importante saber el significado del conjunto de esas palabras en armonía. Entonces, a veces es recomendable que nosotros hagamos como si tú tuvieras un cuadro, un paisaje, o no sé qué, un Picasso, lo que sea que a ti te guste. Y si tú te paras frente a una obra de arte, pues bueno, tienes una toma panorámica y ves todo a grandes rasgos, pero también hay ciertos detalles que seguramente te quisieras acercar. Es como las nuevas cámaras de los teléfonos, ¿no? Tienen 2, 3, 4 cámaras. El nuevo iPhone creo que tiene ya como 25 cámaras y bueno, supongo que el iPhone 32 va a salir así como con 100 orificios aquí atrás. Y cada una de esas cámaras lo que hace es que tiene diferentes acercamientos. Yo en el que tengo, por ejemplo, si quiero tomar algo con mucho detalle, tengo una cámara que hace un zoom óptico natural, no tengo que andarla apretando en la pantalla. Si quiero ver algo a detalle, pero también lo puedo alejar y tener una vista panorámica. Y es importante que nosotros hagamos también eso con la palabra, que entendamos cuál es la esencia del mensaje, que tengamos, por así decirlo, esta vista panorámica de todo el cuadro. Y una vez que tenemos todo el cuadro, que nos acerquemos y veamos esos detalles. Si tú no ves primeramente todo el cuadro, puede que te pierdas en esos detalles. Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un zoom, este es una captura no panorámica, sino con una toma cercana. Pero cuando tú haces el cuadro para atrás, te das cuenta del contexto, que no es estrictamente hablando que todo lo que se te dé la gana lo puedes porque Cristo te fortalece, que es un pasaje que ha sido muy distorsionado para enseñar precisamente esto, ¿no? Un evangelio motivacional, humanista, muy utilizado por la teología de la prosperidad, y tú todo lo puedes y confiesa y declara. Y por supuesto que si algo es la voluntad de Dios, lo vas a poder, pero no es eso de lo que está hablando ese pasaje. Este pasaje está hablando de cómo Pablo había aprendido a tener contentamiento aún en medio de la crisis y de la adversidad, que él por todo y para todo estaba enseñado, y es cuando nace entonces en este contexto el versículo 13 que dice, pero todo esto lo puedo porque Cristo me fortalece. Si nosotros no vemos el pasaje con un lente panorámico, podemos perdernos en los pequeños detalles malinterpretándolos. Entonces vamos a ver primeramente la vista panorámica de Romanos 1 del 18 al 20, y lo que está enseñando todo este fragmento es que, como ya lo vimos en los 3 mensajes pasados, debido a que Dios se ha hecho o se hace claramente visible, no hay duda, no hay excusa, no hay pretexto, debido a que se hace claramente visible a partir de la creación. Y vimos 3 mensajes que no te puedes perder, un resumen de algunas evidencias científicas extrabíblicas de la existencia de Dios a partir de la creación. El ser humano debería de agradecerle, de decirle, Dios, gracias por pensar en mí, por crearme, por darme un propósito. Gracias porque aun cuando lo eché a perder, tú viniste y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque me das una segunda oportunidad. Pero en vez de agradecerle, y el domingo hablaremos un poco de esto, de la gratitud en tiempos difíciles, no te puedes perder el mensaje. Va a estar bien interesante, pero muy confrontador. El ser humano, en vez de servirle, de rendirse, lo que hace es corromperse totalmente. Vamos a verlo. Romanos capítulo 1, estábamos en el versículo 18, donde la Biblia nos enseña que debido a todo esto es que sucede lo siguiente. Romanos capítulo 1, nuevamente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Y comenzamos ya el 19 y el 20 a hablar lo que vimos las semanas pasadas, que Dios se manifiesta a través de la creación. Y entonces el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego comienza a hablar de lo que estaremos viendo en los próximos estudios, que es la depravación total del ser humano. Y lo cual lleva a Pablo a la primer conclusión, digámoslo así entre comillas, doctrinal más importante de la carta a los romanos, que es que debido a que no hay un solo justo y todos hemos pecado y no hay pretextos, como ya quedó claro, la consecuencia natural es que estamos separados de Dios. Después comienza a hablar del remedio, de la doctrina de la justificación y toda la obra de Cristo Jesús, etcétera, que veremos en futuros estudios. Pero mientras tanto, quiero primeramente que pongamos atención a lo que sigue. Es debido a que Dios se nos ha revelado y a que no le dimos gracias y a que no hay excusas ni pretextos, porque Dios claramente se había manifestado que somos culpables, por supuesto, hablando de nuestro estado antes de Cristo o fuera de Cristo. Somos culpables. No hay excusas, no hay pretextos y Dios por eso, como juez justo, tiene que castigar la justicia, la maldad y el pecado, y por eso comienza el 18 diciendo, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la ira de Dios. Y vamos a ver una mala noticia y vamos a ver una buena noticia, porque cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que explicar no solamente qué es, sino contra quién se manifiesta y por qué. Pero si tú estás en Cristo, va a haber para ti buenas noticias. La ira de Dios no es cuando Dios voltea con sus ángeles y les dice, ira Gabriel, ira Miguel, mira, ¿ya vistes? No. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando literalmente de el enojo de Dios. Si estás con alguien viendo este mensaje en casa, voltea y dile, la Biblia dice que Dios a veces se enchila. Y bien gacho. Y si estás con tu marido, dile, al menos en esto sí te pareces al Señor, mi amor. O a tu esposa o con tus hijos, en que tú eres bien enojón. Pero lo digo a manera de broma, porque claro que Dios no se enoja como nosotros. De hecho, Santiago habla de la ira del hombre, la ira que nace de la carne. La ira de Dios en la Biblia es lo que conocemos como una ira santa. Y esto nos enseña, no es el tema de hoy, pero hago un paréntesis, que no necesariamente enojarse implica que estás pecando. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que puedo enojarme y no pecar. Yo peco cuando mi enojo no tiene un buen fundamento, cuando es simplemente porque tengo un mal carácter. Yo peco cuando mi enojo me lleva a insultar, a humillar, a vengarme, a contaminarme. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, y lo hace más de las veces que pudieras imaginar, esta expresión la encuentras 50 veces en el Antiguo Testamento y 22 veces en el Nuevo Testamento. Dilo otra vez al que tienes al lado, la Biblia dice 77 veces que Dios se enchila. Siempre que aparece esta frase, ojo, aparece como una consecuencia a la desobediencia, a la rebelión, a la injusticia, a la maldad o al pecado del ser humano, como lo estamos viendo. Romanos 1:18, que es uno de estos 77 pasajes de la Biblia, uno de los 22 pasajes del Nuevo Testamento, que tiene la frase o la expresión, más bien, la ira de Dios, nos revela que se manifiesta en contra de la injusticia. Entonces, la ira de Dios tiene una base, tiene un fundamento. Dios no se enoja porque es enojón. Dios no es enojón, pero a Dios le causa una ira santa, la injusticia, la maldad, la corrupción. Es como si tú vas por la calle y ves que un adulto está golpeando a un niño, ves que una persona está abusando de una muchachita, ves que un hijo está maltratando a su abuelita, está humillando a su madre. Claro que tú te vas a enojar, y bajo estos supuestos tu enojo no sería pecaminoso. Tú tienes derecho a enojarte cuando tu hijo no obedece, cuando tu esposo se pasó de rosca, cuando tu esposa se está volviendo admiradora del club de fans de Jezabel, cuando tu esposo tiene aquí el 667 porque se está pasando de bestia. Tú tienes todo el derecho de enojarte.
Lo que no tienes el derecho es de que ese enojo te lleve a pecar, humillando, insultando, guardando rencor, contaminándote, etc. Siempre y cuando el enojo te lleve a indignarte de tal forma que busques que se haga justicia, el enojo estará quedando dentro de los parámetros de lo que es bíblicamente permitido. Pero hoy no estamos hablando de nuestro enojo. Eso lo hemos visto en otras ocasiones. He pensado en este tiempo de cuarentena compartir algún mensaje al respecto para aquellos que no han sabido cómo controlarlo de la mejor manera. Y si no, puedes buscar por ahí en la serie de Extreme Makeover, Reconstrucción Total, mensajes dirigidos a la familia. Justamente en uno de ellos hablamos de cómo controlar ese mal carácter. Pero hoy estamos hablando de la ira de Dios. Dios tiene varios atributos, uno de ellos es que es justo y es que es santo. Entonces Dios, aunque nos ama porque es amor, también tiene que hacer justicia porque es justo y no puede pasar por alto los pecados de la humanidad porque es amor. Dicen muchos, Dios va a perdonar a todos. No, porque entonces eso sería ir en contra de su santidad y de su justicia. Es como si un juez justo de repente tiene a su hijo y dice, ay, porque es mi hijo y porque lo amo, pues le voy a perdonar todos sus crímenes. ¿Qué es lo que diríamos? ¿Qué juez tan amoroso? Diríamos, ¿qué juez tan corrupto? O imagínate, ay, solo porque es mi hijo lo voy a conectar con el gobierno para que le compre un montón de ventiladores a $1.5 million de pesos cuando cuestan 500,000. Ay, Dios mío, qué cosas estoy diciendo. Gloria a Dios que esto no sucede en México. Es un ejemplo de una historia de corrupción de China que me contaron ahora del coronavirus. ¿Y qué diría la gente? Ay, qué padre tan amoroso, ¿verdad? Que conectó a su hijo con el gobierno para que le regale el dinero de los ciudadanos que pagan con los impuestos. ¡No! La gente ardería en ira, con toda razón. Ahora, si tú y yo, que somos seres corruptos, pecaminosos, llenos de defectos, nos indignamos en contra de la maldad, a pesar de que también cometemos maldad, imagínate cuánto más lo hace Dios. Entonces, Dios no puede hacerse de la vista gorda y pasar por alto así como si nada los pecados de la humanidad, porque Dios es amor. No, debido a que, como lo estamos viendo y Pablo menciona, el ser humano, aún conociendo a Dios, no le glorificó, no le dio gracias, se envaneció, se corrompió, y más adelante veremos toda la serie de desastres de los que comienza a hablar Romanos, que le dieron a Dios forma de ave, de cuadrúpedo, de reptil, etc. Claro que esto genera ira en el Señor y que Él manifieste esa ira desde el cielo en contra de toda la injusticia. Dios, aunque es amor, también es justo y tiene como juez justo que juzgar al pecador no arrepentido. Todo aquel que no se arrepienta no tenga la esperanza de que llegue a la vida eterna y Dios, como es don bonachón, va a decir, pásale, 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 porque se estaría corrompiendo a sí mismo. Y no sé tú, pero a mí me daría pánico saber que voy a pasar la eternidad en las manos de un juez injusto. Yo puedo descansar sabiendo que pasaré la eternidad en las manos de un juez justo. Lo contrario me daría pánico porque qué tal que un día ahí sí se despierta de malas y dice, los desaparezco a todos. Entonces no le pidas a Dios que haga tonterías. Dios como juez justo tiene que castigar la maldad. Y la única forma en que podíamos nosotros equilibrar la balanza es si éramos perfectos, que no lo somos, o si un sustituto pagaba en nuestro lugar, que es lo que hizo Jesucristo. Tanto Dios nos ama que en vez de descargar toda esa ira sobre nosotros, ira que provocamos con nuestra rebelión, desobediencia, apatía, etcétera, 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 esa ira fue derramada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y esta es la buena noticia de la que te voy a contar a continuación. ¿Cuál es la mala? Que ya vimos un poquito. Fue muy light. Espérate a que lleguemos a los siguientes mensajes. Serán mucho más confrontadores. Pero un adelanto de esta mala noticia es que el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, antes de Cristo, está bajo la ira de Dios. Si tú estás viendo este mensaje, esto no te lo comento so propósito de que tú te pongas a tener miedo y a veces se señala a la iglesia como de que infunde miedo. No, lo que hacemos es un llamado al arrepentimiento. Miedo si no hubiera una alternativa, pero una vez estando en Cristo, dice primera de Juan 4 del 17 en adelante, que ya no tenemos que temer, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces tengo respeto a Dios, pero no un miedo de que me vaya a destruir, porque ahora descanso en su amor, de donde el que teme, dice esa misma carta, no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuando tú no estás en Cristo, sí estás, y no lo podemos negar, porque sería corromper el evangelio y predicar pues lo que nos gusta de la Biblia y lo que hemos dicho que no tenemos que hacer.
sería predicar un evangelio diluido. Y la realidad que a muchos no les gusta es que la humanidad en su estado natural, los que no se han rendido al Señor, están bajo la ira de Dios. Y por eso no pueden esperar en sus vidas bendición. No hay paz para el impío, dice la Biblia, no la hay. Oye, ¿por qué entonces les va bien? Bueno, ¿a qué le llamas tú que le vaya bien? ¿A que tenga recursos, a que tenga dinero? Perdón, pero yo conozco gente que lo tiene todo y que es muy infeliz. Porque Salomón decía, Dios no les da el derecho de disfrutarlos. Gente que vive amargada, que vive encerrada, que se ha quitado la vida a pesar de que tiene lo que tú llamas todo. Demostrándonos que en realidad no era nada. Y que lo que tú tienes para ser feliz, lo que tú necesitas para ser feliz, ya lo tienes, pero no te has dado cuenta. Igual el domingo continuaremos un poco más hablando al respecto. Entonces, el ser humano está, debido a su corrupción, debido a su apatía, debido a su rebelión, debido a que, como ya lo vimos, aún conociendo a Dios, no le dio gracias y se envaneció, está bajo la ira de Dios. Y por eso tenemos un mundo que está bajo maldición, un mundo con tanto caos, un mundo donde cada vez hay más desgracias, catástrofes naturales y más maldad, porque es un mundo que está bajo juicio, porque es un mundo caído, un mundo contaminado, un mundo corrompido. Pero cuando tú vienes a Cristo, buenas noticias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Acompáñame buscándolo ahí en tu Biblia, y si no, desde aquí te lo leo. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice la Biblia, en propiciación, subraya esta palabra tan rebuscada, por nuestros pecados. ¿Cuántas veces lo has leído? Y te pregunto si sabes qué es propiciación. Muchas veces leemos cosas que no nos interesamos y quieren buscar su significado y por eso no le entendemos a veces a la Biblia. La palabra propiciación no es muy común actualmente, pero significa tapar, apagar, apaciguar o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira del otro. Es como que si iban a surtir a alguien en la calle y tú le entraste al quite, entonces tú fuiste propiciación para él o de él, porque tú interveniste en su lugar y el golpe te lo llevaste tú. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa ira que ya vimos se había provocado en Dios, esa ira santa por la pecaminosidad del ser humano que iba a ser descargada sobre nosotros, que no era porque Dios en su enojo carnal como el del hombre, porque ya vimos que su ira es distinta, sino una ira que lo lleva a obrar justamente, fue descargada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Entonces todo lo que tú y yo merecíamos, lo recibió Él. Esa ira de la cual nosotros éramos objeto, esa ira que iba a ser descargada sobre nosotros, esa ira con la cual nuestras vidas no serían nada, serían una miseria, iban a ser destruidas, íbamos a ser no solamente en esta vida, sino en la vida eterna condenados y destruidos, fue descargada sobre Jesús, quien fue propiciación, repito, quien intervino a favor de nosotros que estábamos bajo la ira de Dios, lo cual significa que al Jesús recibir toda la descarga de la ira santa de Dios por causa de nuestra culpa, nosotros quedamos hallados como inocentes. Y es algo de lo que más adelante habla Romanos, pero lo estoy adelantando porque hablar de la ira de Dios tiene dos extremos. Uno, quienes lo ocultan. No, ¿cómo hablar de la ira de Dios? No, hay que predicar solamente que Dios es amor. Este es un evangelio corrompido. Y el otro es solamente Dios te ha enojado, te ha enchilado, va a acabar contigo porque hiciste, mira, desgraciado, que te lleven con la señorita Laura, que cuando diga que pase el desgraciado, que pases tú, porque no, tampoco es correcto. Porque lo primero lleva a la gente al libertinaje. Peca, no pasa nada. No, Dios se enoja en contra del pecado. Pero lo segundo lleva a la gente a la condenación, a la culpa, a la vergüenza. A lo mejor así estás tú. Y lees solamente el zoom del panorama, como te decía. Le hiciste una toma con el lente de profundidad y te quedaste con esta situación de la ira de Dios. Y a lo mejor llevas años como cristiano caminando con esta creencia. Dios está enojado conmigo. Entonces no oras, no lees la Biblia, no te congregas, no sirves porque como yo.
Dios está enojado conmigo. Como un hijo que se siente indigno y dice, ¿cómo voy a acercarme así al Padre? Nosotros le hemos enseñado a nuestra pequeñita que aun cuando la lleguemos a regañar, cuando se porte mal y no aprobemos sus actos, no vamos a dejar de amarla. Que nuestro amor hacia ella no depende de lo que hace o no hace, sino de que es nuestra hija. Ojo, y esto no la lleva al libertinaje o al abuso de la gracia, sino al contrario, a saber que cuando es disciplinada, ella tiene la posibilidad de acercarse a nosotros para pedir perdón y arreglar las cosas. Un extremo sería decir, como soy tu papá, haz lo que quieras y no pasa nada, que sería el ejemplo o el equivalente a el evangelio de la hipergracia que se predica actualmente. Peca, no pasa nada, Dios te ama así como estás, así quédate. No, espérame tantito, sí te ama así como estás, pero tienes que acercarte a Él, no para abusar de su gracia, sino para hallar el oportuno socorro que necesitas en ella para levantarte. Y el otro extremo, pues sería llenar a mi hija de culpa, ¿no? Mira lo que hiciste y no me vuelvas a buscar en tu vida. Entonces, ¿cuándo va a buscar mi ayuda para levantarse? Jamás. Y son estos dos extremos que actualmente se predican. Y entonces necesitamos el panorama de cerca, pero también el panorama de lejos. Y por eso me estoy adelantando a algo de lo cual Romanos habla claramente más adelante, para que entendamos que ni podemos abusar de la gracia, pero tampoco podemos vivir con un costal de culpa y de condenación y de vergüenza. Y si tú has fallado, y si tú te sentías indigno, y si tú vivías con esta condenación y esta culpabilidad, porque estoy bajo la ira de Dios, porque Dios está enojado conmigo por todo lo que hice, déjame decirte que si tú te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, o el día que lo hiciste, dejaste, o el día de hoy puedes estar, si así lo haces, de estar bajo la ira de Dios y comenzar a caminar bajo la gracia de Dios. La ira es lo que merecíamos, la gracia es lo que no merecíamos y que obtenemos gracias a Jesucristo. La gracia significa favor inmerecido y es el regalo que Dios nos da porque la culpa que nosotros teníamos y que nos hacía merecedores de toda la descarga de su ira ya fue imputada a Jesucristo, que nos ha hecho libres. Él fue propiciación. Así que si tú estás en Cristo, o si hoy acabando este mensaje, le dices con tus palabras, ven a reinar a mi vida, perdóname, enséñame a caminar bajo tu voluntad y quiero poner mi confianza y mi fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en ese instante dejas de estar bajo la ira de Dios, porque Cristo, según la Biblia, fue propiciación. Él intervino a favor de nosotros que estábamos bajo la ira de Dios. Pero regresando a la mala noticia, equilibrando la balanza, enseñando hoy el panorama total de lo que la Biblia dice al respecto. Ni el extremo del libertinaje, ni el extremo del costal de culpas. Aquel que rechaza a Cristo como abogado, aquel que no acepta el regalo más grande del Padre, pues ¿qué te digo? Sigue bajo la ira de Dios. Va a ser en su vida como el Cruz Azul. Nada le va a salir bien, siempre va a perder, lleno de frustración, porque no está bajo la gracia de Dios, porque no tiene el favor del cielo, porque no tiene el respaldo del Creador. Ve lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Lo vamos a leer desde el 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿No son increíbles noticias? Jesús nos libra de la ira venidera. Y hay muchas razones, y esta es una de ellas, por las cuales muchos creemos, y cada vez somos más, que la iglesia no va a estar presente en la tribulación ni en la gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada, que la iglesia va a ser arrebatada en la presencia de Dios, y muchos se preguntan, ¿y entonces quiénes son los mártires de los que habla la Biblia? Pues bueno, aquellos que, como ya lo vimos hace algunas semanas, se hayan convertido a Cristo después de ese evento, ¿verdad? Que digan, híjole, los aleluyos tenían razón y vengan a los pies de Cristo. Pero la iglesia no puede pasar ese momento de trato de Dios sobre la tierra por muchas razones. No es el tema el día de hoy, esto es solamente un paréntesis. Si quieres un poco más al respecto, busca ahí en YouTube una prédica de un servidor que se llama Si el Señor viniera hoy, ¿estás preparado? Donde vemos como 7 u 8 argumentos de por qué
Es imposible que la iglesia esté presente en este tiempo, pero básicamente es porque es un tiempo de trato de Dios sobre Israel. De hecho, en cuanto viene el arrebatamiento en Apocalipsis, se deja de utilizar la palabra iglesia hasta que Cristo regresa, y esto es increíble. Y hay muchas razones por las que creemos que la Biblia enseña que es un tiempo de trato con Israel, que no ha terminado con Israel, que va a volverlos a ellos, pero la iglesia no tiene ya que estar en ese tiempo de purificación porque ya Cristo lo hizo todo. Sería predicar que la obra de Cristo fue insuficiente y que merecíamos y teníamos que estar ahí. No, hay cosas que Dios sigue tratando en nuestras vidas en esta tierra, pero delante de Dios, Dios nos ve como justos, como gente ya sin culpa, como gente ya inocente. Insisto, no se trata de que utilices esto para abusar de la gracia, como ya lo explicamos, sino al contrario, para que te rindas a Él con más pasión, agradecido por lo que Él ya hizo. Entonces Él nos libra, dice, lo acabamos de leer también, de la ira venidera. Pero aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, si tú ves la parte opuesta de ese pasaje, pues no ha sido librado de la ira de Dios y no va a ser liberado de la ira venidera. Y no me gusta llamar al arrepentimiento infundiendo miedo, porque Romanos 2:4 dice que lo que nos lleva al arrepentimiento es el entendimiento de su benignidad, no el miedo, como ya lo hemos visto anteriormente, pero sí es una realidad que aquellos que no se arrepientan, pues les va a ir bien gacho. Se les va a querer el cantón y feo. Ahora, en medio de todo esto, muchos se pueden preguntar, ok, Jesse, estamos hablando, aquellos que apenas se van conectando, Romanos 1:18, que dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de toda injusticia y de toda maldad de los hombres. Y algunos se pueden preguntar, ¿y por qué no lo vemos? Porque es lo que la Biblia dice. Y lo llegamos a ver, pero no a lo mejor como muchos quisieran. Y una de las preguntas más comunes que la gente se hace es, ¿por qué Dios no castiga la maldad? ¿Por qué no acaba con los malos? ¿Por qué no le manda un rayo del cielo a los asesinos, narcotraficantes, violadores, terroristas, los que comen murciélago y todas esas cosas? Porque dice el Salmo 103, versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová. Ojo con esto, lento para la ira, grande en misericordia. Lento para la ira, o sea, no es que no vas a ver esa ira en contra de la injusticia. La Biblia dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo y varias veces podemos verlo, pero no va a ser a tu tiempo, ni va a ser a tu manera, sino a su tiempo y a su manera. Es lento. ¿Y por qué es lento? Lo voy a explicar. El hecho de que tú no hayas visto este trato de Dios o esta ira manifestada en contra de tanta injusticia no significa que jamás lo hará. Porque la Biblia dice que lo va a hacer, pero dice al mismo tiempo, Salmo 103, versículo 8, que de acuerdo a la perspectiva del ser humano, esto va a ocurrir con lentitud. No va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. El problema no es la forma de tratar de Dios, sino nuestra falta de fe y nuestra falta de perspectiva. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tú crees que solamente tiene el Señor 80 años para acabar con esa persona. Y tú moriste y no viste jamás justicia y Dios nunca lo hizo. Y se te olvida que tiene todavía por delante toda la eternidad para manifestar su ira en contra de esa persona. Y el infierno será la evidencia más increíble y contundente al respecto. Y el infierno no es simbólico, es literal, existe, y ahí va a arder una gran parte de la humanidad no arrepentida. ¿Me encanta predicar esto? No, pero es lo que la Biblia dice, así que no me lo voy a callar. Entonces, quien se lo está callando, quien en su vida ha mencionado esta palabra desde el púlpito, se avergüenza, como ya lo vimos hace algunas semanas atrás, del Evangelio, porque le está dando pena mencionar algo que la Biblia dice. Tendrían que cuestionar seriamente su fe y ponerse a cuentas con Dios si no quieren terminar paradójicamente en el mismo lugar del cual evitaron hablar durante tantos años. Porque alguien así, me pregunto yo, ¿sirve a Dios? ¿O Dios es el pretexto para servirse a sí mismo? Porque si yo sirvo a Dios, voy a predicar todo lo que Él me mande. Pero si Dios es un pretexto para servirme a mí, voy a utilizar a Dios únicamente como argumento para quedar bien con la gente. Pero si yo omito cosas que Él escribió, me estoy dando más importancia a mí que al mismo Dios que escribió su palabra. Uy, 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 ay, ay, ay. Continuamos. Entonces, cuando tú ves una perspectiva, cuando tú tienes una perspectiva eterna de las cosas, dices, ok,
si no manifiesta su ira y su justicia en contra de la maldad en esta vida, no me preocupo porque creo lo que la Biblia dice. No me aflijo. Es como que poniéndolo en tiempos y términos humanos. Un juez te dice, ya estamos rodeando al criminal, tenemos cámaras, GPS, satélites, no te preocupes, en una semana más tardar lo vamos a agarrar y va de ahí en adelante a sufrir condena perpetua. Tú dirías, una semana en tiempos humanos no es nada, me siento y me espero una semana, ¿verdad? Pero a lo mejor para un niño una semana puede ser eterna y él ya cuándo, porque su perspectiva es distinta. Tú como adulto más maduro, con una mejor noción del tiempo, dices, no pasa nada. Va a estar libre 7 días, pero en 7 días se le va a caer el cantón bien gacho. Hay, por ejemplo, ahorita una gran expectativa acerca de qué va a suceder, ya que agarraron a la mano casi derecha de un expresidente y si van a investigar también al expresidente y otros expresidentes y qué va a suceder. Y mucha gente está con esta expectativa y algunos con cierta emoción de que si en verdad actuaron corruptamente, los metan a la cárcel y se haga justicia a niveles hace siglos nunca antes vistos en nuestra nación. Y la gente no está desesperada diciendo, ya que ocurre en las próximas 3 horas, dice, aunque sea en los próximos 6 meses, pero si esto ocurre y es justo, va a ser increíble y que lo hagan. Y serías capaz de esperar los 6 meses porque tú sabes que todavía tendría por delante muchos años más de condena. Bueno, el problema de todo esto es que tú no estás entendiendo los tiempos de Dios y que quieres que se haga en tu tiempo, quizá porque a lo mejor ni siquiera has creído en la eternidad. Porque cuando alguien cree en la eternidad, entonces viene a ser como este adulto que le dice al niño, no te preocupes, una semana en tiempos bíblicos no es nada. Una semana, hijito, no es nada. Y Dios nos dice lo mismo. Que quizá pasan 20 años, 30 años, toda su vida. No te preocupes. La Biblia dice, Ageo 2:8, prepárate para venir al encuentro con tu Creador. Tarde o temprano va a ser llamado a cuentas. ¿Y de que voy a hacer justicia? Voy a hacer justicia. Dios, mi hermano, Dios amigo, Dios familia, no tiene prisa. Y va a hacer lo que tenga que hacer a su manera y en su tiempo, no en el nuestro. Ahorita explico por qué en su tiempo y por qué es lento para la ira, porque hay una razón para esto. No es porque le da flojera, no, hay una razón para esto. Una razón muy importante y de lo que te quejabas vas a terminar dando gracias. Pero antes, para poner en perspectiva esto de los tiempos, te cuento una historia. Cuenta la leyenda que un día un hombre se encontró, o no se encontró, sino que pudo hablar audiblemente con Dios. Que empezó a platicar varias cosas y varios misterios. Y le dijo, oye Dios, tu palabra dice que lo que es para nosotros como 1000 años, para ti apenas es un día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo funciona eso? Y dice, bueno, hijo, es que pues es solamente una forma de ilustrar las cosas. No te lo puedo explicar como tú quisieras porque yo ni siquiera estoy limitado por el tiempo. Yo habito fuera del tiempo. Yo soy el autor del tiempo. Entonces, es como si pasaran para ustedes un día lo que son, como si pasara para mí un día lo que para ustedes son 1000 años, pero ni siquiera es así porque para mí no pasa el tiempo. Yo habito en la eternidad, fuera de los límites del tiempo. Pero para que entiendan un poco mejor esto, pues se los expliqué de esa manera. Lo que para ustedes son 1000 años, para mí apenas es un día, no sucede nada. Oye Dios, y he leído también que eres el dueño del oro y de la plata. ¡Guau! Que en el cielo las calles son de oro, las paredes de piedras preciosas. Dios, como cuánto equivale tu riqueza, ¿no, hijo? ¿Cómo me preguntas esas cosas? Es incomparable, imagínate. Pero a ver, Señor, dame una idea. Bueno, supón que lo que para ustedes vienen siendo 1000 millones de pesos es como si para mí Dios fuera un peso. Y el hombre asombrado dice, wow, de veras, lo que para nosotros son 1000 millones de pesos, para ti es un peso. Sí, así es mi riqueza. Entonces el hombre le dice, oye Señor, ¿y no habría forma de que me prestes un pesito? Y Dios le dice, claro que sí, aguántame un segundo, ahorita regreso. El que no entendió el chiste tiene que pedir revelación divina. Regresamos a Romanos, pero ahora al capítulo 2, y vamos a responder, ¿y por qué es lento para la ira? No es porque actúe como el perezoso de Zootopía. No sé si viste la película. El que decía, ¡ay, wow! Y así como tu marido, como tu hijo para hacer la tarea en homeschool. Romanos capítulo 2.
versículo 1. Bueno, vamos a brincarnos hasta el 4. Dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, subraya esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bíblicamente, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios. Cuando yo entiendo todo esto que estamos viendo, Dios, yo merecía la condenación eterna, yo merecía el castigo eterno, yo merecía la separación eterna, pero tú moriste por mí y cubriste tú la deuda que yo merecía y me libraste de tu ira y me libraste de condenación y me diste tu amor y tu presencia y la salvación. Cuando una persona en verdad lo cree, no es guiada al libertinaje, a decir, ay, pues voy a seguir pecando porque ya me perdonó, sino se quebranta tanto que dice: Dios, perdóname, y cómo puedo seguir siendo tan ingrato con un Dios tan grande como tú, y se arrepiente. De modo que aquel que sigue abusando de la gracia no ha entendido nada, y el que la predica de esta forma, menos. La gracia nos lleva a la santidad, no a lo contrario. Pero ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La Biblia dice: su benignidad. Su benignidad. Entonces, cuando yo entiendo el amor de Dios, soy tan quebrantado que yo me arrepiento. ¿Y por qué Dios es lento para la ira? Dice: o ignora las riquezas de su paciencia, longanimidad y benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. De modo que entendemos que Dios es lento para la ira porque está esperando que la gente entienda su amor, agradezca su paciencia y caiga a sus pies arrepentida y agradecida por lo bueno que es Él. Esto se confirma explícitamente en 2 de Pedro 3:9, que dice que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, hablando de la segunda venida de Cristo, sino que es paciente para con todos. ¿Para con quién dije? Bueno, dice la Biblia, para con todos. Añade, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el tema del día de hoy, pero no entiendo cómo algunos dicen que Cristo solo murió por algunos, cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios, su voluntad, lo que Él anhela, es que todos procedan al arrepentimiento. No es el tema del día de hoy, lo veremos mucho más adelante cuando hablemos de la elección o la redención limitada o ilimitada. Algunos dicen, no, pero todos se refiere a los elegidos. A caray, ¿dónde lo dice? Porque yo no lo veo. Y hasta donde yo sé, es incorrecto ponerle a la Biblia paréntesis que no existen. Porque cuando Dios consideró que era necesario un paréntesis para aclarar algo, y en este caso tan importante como este tema, se lo hubiera puesto. Si no se lo puso, es porque lo que estamos leyendo es lo que Él intentó decir. Y 2 veces dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué dice que no quiere que ninguno? Los elegidos. Entonces un elegido puede perecer. ¿Te das cuenta de la serie de contradicciones en las cuales caerías interpretando esto de esta manera? Pero no es el tema el día de hoy, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es paciente para con todos? Porque les está dando la oportunidad de arrepentirse. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es lento para la ira? ¿Y por qué no los acaba ya? ¿Y por qué si es tan injusto el ser humano no lo destruye ya? Porque si Dios actuara así, mi hermano, no habría quien transmitiera este mensaje y tampoco habría quien estuviera escuchando del otro lado. Lo que quiero decir es que si Dios destruyera al hombre por su maldad, hace mucho tiempo que tú y yo ya habríamos desaparecido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué ya no estamos bajo la ira de Dios? Porque algún día estos pasajes que acabamos de leer se cumplieron en ti y en mí. Algún día, gracias a la paciencia de Dios, que te esperó y que me esperó, y que no nos destruyó en ese momento, tuvimos la oportunidad de arrepentirnos, venir a sus pies y dejar de estar bajo su ira. Si Dios hubiera manifestado su ira en contra de la humanidad por su pecado, no existiría humanidad que salvar. Si tú y yo fuimos redimidos, es gracias a que Él no te hizo caso en tu demanda que le has hecho una y otra vez de que acabe con la maldad. Dios fue paciente con nosotros. Dios nos esperó. ¿Cuántas oportunidades nos dio? Y gracias a eso hoy estamos aquí. No me refiero yo aquí en la casa transmitiendo, tú ahí en la tuya escuchando. No, estamos en Cristo. Estamos ahora en otra vida. Tenemos vida eterna. Gracias a que Dios fue paciente. Gracias a que fue lento para la ira.
De modo que no le pidas a Dios tonterías. Por favor, Dios, acaba con la maldad, porque ya te hubiera exterminado a ti. Y no lo hizo porque fue paciente. Ahora la pregunta que te hago es: ¿quiénes somos tú y yo para exigirle al juez supremo de la tierra que haga con otros lo que no hizo contigo y conmigo? ¿Quién eres tú? Esto va a estar más fuerte. Para decidir que valió la pena ser paciente contigo, pero que no vale la pena ser paciente con los demás. Si estás viendo este mensaje con alguien, dale un zape de parte mía y dile: tómala de parte del pastor. Repito, si fue paciente contigo, ¿quién eres tú para decirle que no sea paciente con los demás? ¿Por qué creer que valió la pena ser paciente contigo y conmigo, pero que no vale la pena ser paciente con los demás? Es hermoso cuando nos toca ser partícipes de esa paciencia, pero es doloroso cuando vemos que es paciente con otros. Sin embargo, recuerda lo que vimos al principio, estamos hablando del juez justo de toda la tierra. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido paciente con Saulo de Tarso? Él perseguía a la iglesia, consintió en la muerte de Esteban, ahí estuvo, qué bueno que lo maten, a un gran hombre de Dios, mataba a algunos. Y si Dios lo hubiera destruido de inmediato, no estaríamos hoy estudiando la carta que escribió este hombre después que se arrepintió, gracias a que Dios fue paciente con él, ya que no manifestó su ira de forma inmediata. Ahora no te preocupes, si Pablo no se hubiera arrepentido, Dios hubiera manifestado esa ira en algún momento o en la eternidad, pero no se hubiera salido con la suya. Pero gloria a Dios, que mejor se arrepintió. Entonces a lo que voy con todo esto es que toda esta gente mala, Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Si no lo hacen, no te preocupes, se van a llevar su merecido. Y si lo hacen, pues qué bueno que fueron transformados. A lo mejor tú dices: no, yo quiero que los destruya. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De buscar tu voluntad o la del cielo? Porque yo recuerdo que los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, no nos recibieron en Samaria, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los destruya? O sea, bien amargados y bien contaminados, pero fe no les faltaba, Bíblicos además. Oramos para que les caiga fuego, por cierto, como hizo Elías. Lo que yo llamo amargados de sana doctrina, ¿no? Y todos contaminados, pero eso sí que bien se sabe en la Biblia. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, entiéndelo, sino para salvarlas. Porque Satanás quien viene a matar, robar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Entonces, cuando tú estás del lado del reino de los cielos, tú no deberás de tener ningún problema en que Dios le diera una oportunidad a alguien para que se arrepienta, porque esa es su naturaleza. Esa fue la misión de Cristo. Y repito, fue hermoso ser partícipe de ella, pero va a ser doloroso para la carne humana ver cómo se le extiende a los demás. Sin embargo, insisto, no puedes exigirle a Dios que haga con los demás lo que no hizo contigo, o que no le dé a los demás la oportunidad que algún día te dio a ti. ¿Te acuerdas de Jonás? Que Dios lo manda a predicar a Nínive y Jonás no quería ir. Y hay varias teorías al respecto. Muchos creen que en Nínive había un congreso de suegras y Jonás no quería ir porque allí estaba la suya. Pero la realidad es que Nínive era capital de Asiria, enemigo acérrimo de Israel en ese entonces. Lo que Dios le estaba diciendo es: Jonás, quiero que alguien le predique a los asirios para que se arrepientan y perdonarlos. Claro que Jonás dijo: yo jamás. Y así actuamos muchas veces como Jonás. No, yo no quiero, yo quiero que se pierdan, que los destruya a todos. Y se nos olvida que quizá poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies sea una victoria, pero llevarlos a los pies de Cristo es una gran victoria. Y a lo mejor tú dices: pero es que es una persona muy mala. Pues esa es la idea, mi hermano, que venga a los pies de Cristo y que lo deje de ser, que se arrepienta, que cambie su naturaleza. No, pero él tiene que ser destruido. Es que no has visto las cosas. Tu perspectiva sigue estando mala. Déjame aclarártelo. Va a ser destruido. ¿Cómo? ¿No me estás diciendo que Dios va a ser paciente? Sí. Su antigua naturaleza, si viene a Cristo, créemelo, será destruida. ¿Pero no lo va a perdonar? Sí. A un nuevo hombre que Cristo va a formar, como lo hizo contigo. Dios acabó con tu viejo hombre. Y a lo mejor hay cosas que hiciste en tu antigua vida de las cuales hoy te avergüenzas. Y si los demás hubieran dicho: y que acabe Dios con él, no estarías aquí. Lo que ellos no han visto es que sí acabó contigo. Acabó con esa persona que hizo todas esas cosas. Y tú podrías voltear con ellos y decir: es que soy ahora diferente, soy otra persona. Bueno, lo mismo va a ser con los demás. Nuestra naturaleza humana y nuestra carne contaminada y nuestra sed de venganza
Dice, Señor, acaba, es que esa persona me robó y ese mató a fulano de tal y ese abusó. Sí, la idea es que Dios acabe con esa persona y que resucite en Cristo una nueva persona con una nueva naturaleza, como lo vamos a ver más adelante que enseña Romanos, en la doctrina de la regeneración. Una persona totalmente renovada, restaurada, redimida, distinta. Y quien hizo todo esto va a ser sepultado juntamente con Cristo. ¿No es esa la idea del cristianismo? ¿Salvar las almas de los hombres? ¿No es eso por lo que estamos aquí? Entonces, ¿qué andamos diciéndole a Él que ya acabe con toda la maldad? Porque, insisto, todos habríamos sido destruidos hace mucho tiempo, porque Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios está siendo paciente porque quiere que procedan al arrepentimiento. Imagínate cuando Pablo llegó al cielo, la cara que pusieron aquellos que Él exterminó en vida. Oye, Señor, te equivocaste, ese fue el que me mató. Imagínate a Esteban, pero él estaba riéndose enfrente de mí. Bueno, lo que no viste es después la obra que hice en él. Lo que no viste es después cómo lo transformé. Lo que no viste es después que se arrepintió y cómo me sirvió. Y gracias a que fui paciente y no descargué mi ira sobre él inmediatamente. De los 27 documentos del Nuevo Testamento, de los 33, 16 fueron escritos por este hombre, Saulo de Tarso, ex asesino de cristianos, que se convirtió en el más grande apóstol, de acuerdo a la opinión y perspectiva de muchos, al menos si consideramos sus obras, su influencia a lo largo de la historia de la humanidad, desde su tiempo hasta el día de hoy, gracias a que Dios fue paciente. Y lo esperó, y lo esperó, y lo esperó. Un día se arrepintió, y créeme, el viejo Pablo fue destruido. El viejo Pablo fue sepultado con Cristo. Y quien está en la presencia de Dios es otro Pablo. Es el Pablo resucitado en Cristo. Imagino a Dios llamando a toda esta gente y diciéndole, sí, porque tú no viste todo lo que yo hice después con él. No, Señor, pero él me mató y lo hubieras acabado, hijo. Lo acabé. Lo que estás viendo es un nuevo hombre. Eso, mi hermano, es lo que hace Jesús. Ese es el milagro más grande que el ser humano puede experimentar. El tener una naturaleza totalmente corrompida y contaminada y trastornada y ser transformada de un día para otro gracias a la obra de Cristo y a la influencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y esa obra, si tú no has venido a Cristo todavía, está disponible para ti. Yo te invito ahí en tu lugar a que cierres tus ojos y le digas, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche, bueno, tarde todavía. Y reconozco que antes de Cristo, o actualmente si no estoy en Cristo, vivía o vivo en un estado de total depravación, perversión, corrupción, maldad, pecado. Reconozco que no había pretexto, ni justificación, ni argumento que valga, y que lo que merecemos todos, Señor, por naturaleza es la condenación eterna, la ira de Dios. Pero te doy gracias por tu paciencia. Y si ya estás en Cristo, dile gracias por haberme esperado tanto tiempo y por seguir siendo tan paciente conmigo a pesar de mis errores. Si tú nunca le has entregado tu vida, dile, Señor, quiero que tu paciencia, al menos en mí, valga la pena. Y hoy te quiero pedir que me perdones, quiero que me limpies con la sangre de Cristo de todos mis pecados. Me arrepiento y te pido que tú me laves y que me libres de esa ira y de ese juicio y esa condenación y me des el regalo de vida eterna. Regalo que no merezco y del cual no voy a abusar, sino que al contrario voy a agradecer, sirviéndote con todas mis fuerzas. Señor, creo en Jesús, en su muerte, en su resurrección, creo en ti. Creo, como lo vimos en estudios pasados, que no hay pretextos, que tú existes, que tú eres real y que ya no puedo seguir poniendo más pretextos, Señor, y utilizando argumentos tontos para rechazarte de mi vida. Te quiero reconocer en ella como mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque Cristo fue propiciación por mis pecados. Intervino a favor de alguien que estaba bajo la ira de otro, y ese alguien era yo, que ahora soy libre, soy salvo, soy santo por tu obra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión en esta hora,
Nos gustaría tenerte de frente para felicitarte personalmente, pero desde aquí te mandamos o te mando un fuerte abrazo. Te felicito de todo mi corazón porque has tomado la decisión más importante de tu vida. Porque Dios va a crear en ti una nueva persona. Porque has nacido de nuevo, porque has resucitado. Al mismo tiempo se ha cumplido la oración de todos que querían que Dios acabara contigo y con tu maldad. Porque lo ha hecho. Porque ese viejo hombre ha muerto en este momento y ha resucitado en Cristo, ha renacido una nueva persona. Recuérdalo, libre de la ira, que ahora camina bajo la gracia, sin culpa, sin vergüenza, sin condenación. Que no te lleve a abusar de la gracia, que te lleve a agradecerle, pero que tampoco te lleve a vivir con esta culpa con la cual tal vez estabas viviendo. Ahora eres libre por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Familia, antes de despedirnos, solamente les recuerdo que continuamos esta semana con el cuarto mensaje de la serie Crisis. La semana pasada lo compartí el viernes. Si no lo escuchaste, ahí está disponible en mi página. Búscalo un poco más abajo o en la página de la iglesia. El mensaje fue Guiados y bendecidos por la adversidad. Estuvo interesantísimo. Y ahora vamos a ver un mensaje que va a estar bien poderoso, de verdad, que no se lo pierdan. Le contaba hace poco a un amigo que Dios me ha asombrado mucho con esta serie, porque cada que termino un mensaje salgo diciendo, no, ya ninguno va a ser igual a este, ¿verdad? Me gusta tanto al compartirlo que digo, no, ninguno se va a igualar, y cada que armamos uno nuevo, pues el Señor nos sigue asombrando más y más y más. Así que cada mensaje yo sé que ha sido y que va a seguir siendo de bendición. El domingo tendremos 3 servicios que se van a transmitir desde la página global de la iglesia, que es la página de Facebook de Vida Nueva para el Mundo AR, y de ahí, que es la fuente de origen, se envía a otras páginas, incluyendo esta, la de un servidor, la de Jesse Bermúdez. En cualquiera de estas la puedes buscar. Estaremos en el primer servicio, que es el de las 9 de la mañana, creo que es el pastor Josué Jiménez. En el segundo, que es el de las 11 de la mañana, un servidor. Y en el de la 1, el doctor Armando Aldusi. Así que es domingo de 3 por 1, no te lo pierdas. Saca las palomitas para que te avientes triple función. Y bueno, ya después estarán viendo los promos de los temas, y mientras tanto, pues un servidor que conoce lo que va a predicar te recomienda que no te pierdas la cuarta parte de la serie Crisis, que se va a titular Cuando lo que tienes no es suficiente. ¿Qué sucede cuando tenemos un gran reto, responsabilidad, sueño, pago, gasto por cubrir, gente a nuestro cargo, y lo que hay en las manos simplemente no da para cubrir con eso? Cuando lo que tengo no es suficiente, va a estar interesantísimo, te lo garantizo, o te pago por el tiempo perdido. Así que nos vemos el domingo, si Dios quiere. Que Dios los bendiga, que tengan bonita semana, y seguimos aquí en contacto. Estamos despedidos. Bye bye.